Hoy hablaremos del tema de hipertensión. Para empezar, hablaremos un poco de las generalidades. Esta revisión es acerca de la última actualización de la guía de la AJA, la cual salió en el mes de junio. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son las novedades respecto a esta. En cuanto a las generalidades, sabemos que la hipertensión es la causa líder de muerte globalmente. Se habla de que 10.4 millones de muertes por año se le atribuyen a esta enfermedad. En 2010, alrededor de 1.39 millones de personas tenían el diagnóstico de hipertensión. Esta cifra es importante y cada año va en aumento. Se habla de que los países con ingresos medios y bajos tienen menos acceso a la información acerca de la enfermedad y esto condiciona a un mal apego a al tratamiento y obviamente a un mayor riesgo de complicaciones. Y en países, por lo contrario, que tienen altos ingresos, pues tienen mayor acceso a la información. Se habla de que un 67% de la población de este rubro tiene más acceso a esa información y evitan estas complicaciones, pues, y tienen más apego, por lo tanto. En cuanto a la definición de hipertensión, ¿cómo la podemos definir? Eh, Encontré esta definición en una revisión de Annals of Internal Medicine, la cual fue realizada en 2019 acerca de hipertensión. Ellos la definen como el nivel de presión arterial por arriba del cual la investigación y el tratamiento traen más beneficio que daño. A mí me parece una buena definición. Como tal, recordemos que el diagnóstico es cuando la sistólica está por arriba de 140 y o la diastólica por arriba de 90, siguiendo examinaciones repetidas. Esto es importante. Recordemos que no podemos hacer diagnóstico en una sola ocasión. Hay que tener al menos 2 a 3 visitas ahí en la consulta externa en intervalos entre 1 a 4 semanas, dependiendo del nivel con el que nos llegue el paciente, para poder hacer diagnóstico. Hay una excepción, podemos hacer diagnóstico en una sola visita cuando nuestro paciente nos llega con cifras de tensión arterial por arriba de 180 a 110 y existe evidencia de enfermedad cardiovascular. Solamente en este caso podemos hacer diagnóstico en esa primera ocasión y dejar tratamiento de ya. Hay que hablar de la forma correcta de la toma de presión arterial. Esto es importante debido a que influye de manera directa en las cifras que vamos a obtener. Acuérdense que siempre que un paciente que nos llega a consulta externa debe de estar tranquilo, haber evitado fumar, tomar cafeína, haber hecho ejercicio 30 minutos antes, es decir, hacer que el paciente esté relajado, es decir, podemos platicar unos 3 a 5 minutos con él para que esté tranquilo, asegurarnos de que no tenga la vejiga vacía, es decir, que acaba de orinar para que no esté con esa en urgencia. Am, Hablar también con él acerca del procedimiento que le vamos a realizar, que esté tranquilo. La posición correcta, recordemos también, con la espalda recargada, los pies planos en el suelo, que el brazo esté a la altura del corazón y obviamente que el brazalete que utilicemos para la toma de la presión sea el adecuado para la circunferencia de su brazo. Esto es importante, ¿por qué? Porque generalmente utilizamos para todos un tamaño estándar, que es el que todos tenemos en el hospital. Sin embargo, en esta tabla que encuentran ahí de color rojo, vemos que de acuerdo a la circunferencia del brazo que nuestro paciente presente, es el brazalete que tenemos que utilizar, ¿no? Regular, grande o pequeño, dependiendo de cuál amerite nuestro paciente. Eh, Recordemos también, esto es importante, que siempre hay que tomar la presión arterial, tratar de al menos de hacerlo de manera simultánea en los dos brazos. Si existe una diferencia de 10 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro, tratar de utilizar el brazo que tuvo menor cifra de tensión arterial. Y ahí es donde vamos a estar tomando la presión nosotros. Tomarla al menos 3 veces y de esas 3 veces promediar las últimas dos. Si esas últimas dos nos dan más de 140-90, pues ahí estaríamos hablando de que nuestro paciente, si ya es su segunda o tercera visita, pues tiene hipertensión, ¿no? Am, Esto es relevante, les digo, y a veces nosotros llega el paciente y ya rápidamente le estamos tomando la presión, llegan apresurados, llegan porque ya mero pierden la cita y pues esto obviamente modifica las cifras de tensión arterial, entonces es importante tomarlo en cuenta. Hablemos un poco de la clasificación y esto creo que es el mayor cambio que tuvo respecto a la guía previa. Obviamente hablamos de cifras de tensión arterial normal cuando nuestra presión está por debajo de 130-85.
cifras de presión normal alta cuando está entre 130, 139, 85, 89. Cuando hablamos de hipertensión grado 1, ya estamos hablando de cifras de 140 a 159 y 90 a 99. Y hipertensión grado 2 cuando está por arriba de 160 y la diastólica más de 100. ¿Sale? Acuérdense lo que les hablé, dependiendo del nivel con el que llegue nuestro paciente a consulta, es el tiempo que le vamos a dar para volverlo a citar. Si nuestro paciente llega con una cifra de tensión normal, menos de 130/85, lo ideal sería citarlo dentro de 3 años, un paciente que tiene cifras normales. Sin embargo, si nuestro paciente ya tiene algunos factores de riesgo cardiovasculares, pues le podemos dar la cita en un año para volverlo a monitorizar. Si llega entre 130, 159, 85, 99, hay que pedirle de preferencia al paciente que compruebe estas cifras de tensión arterial en su casa. Porque, bueno, ahorita vamos a hablar en la siguiente diapositiva de dos fenómenos, la hipertensión enmascarada y la hipertensión de bata blanca, ¿no? Los vamos a describir. Pero es importante por estos dos motivos. Eh, que se repita la toma de tensión arterial en casa y que para la siguiente cita lo que nosotros hacemos es pedirle que apunten en una libreta sus cifras de presión arterial, a la siguiente cita no las lleva, nosotros las vemos y de acuerdo a los parámetros que manejo podemos o no realizar el diagnóstico. Más de 160-100 de diastólica podemos confirmar el diagnóstico dentro de un par de días, un par de semanas, volverlo a citar para tomar de nuevo su presión arterial. Es importante también hacerles mención que de acuerdo a donde el paciente se tome la tensión arterial, el umbral o el parámetro que vamos a tomar es diferente. Ya hablamos que en consulta es más de 140/90. Sin embargo, si el paciente le estamos pidiendo que se tome la presión arterial en casa, ese parámetro cambia. Más de 135/85 es el umbral que vamos a tener nosotros para decir que es anormal o normal. En cuanto al monitoreo ambulatorio, es decir, los pacientes que se les toma la TEA por 24 horas, si se promedia más de 130/80 en todas esas tomas, hablamos de hipertensión. Durante el día, si está más de 135/85, también podemos hacer este diagnóstico y por la noche este parámetro baja 120/70. Esto es debido al fenómeno del nocturnal dipping, al cual describiremos también en las siguientes diapositivas. ¿Sale? Pero si por la noche, es decir, cuando el paciente está dormido, las cifras de presión arterial están por arriba de 120/70, podemos hacer el diagnóstico de hipertensión. Del lado derecho, en esta tabla en azul, aquí tienen las especificaciones de cada una de las monitoreos, ya sea en casa o de manera ambulatoria. En casa, con que se tome el paciente una o dos veces por semana o por mes la presión y que a la siguiente cita nos lleve estos valores, nosotros podemos ya monitorizarlo. Pero sí hacerle énfasis al paciente, igual las mismas condiciones que en consulta, una adecuada posición, tomarse la presión después de 5 minutos de estar sentado, estar tranquilo y obviamente que no haya diferencia de más de un minuto entre toma y toma de presión. Eh, obviamente si sale más de 135/85, ya lo dijimos, podemos hacer diagnóstico de hipertensión arterial. En cuanto al monitoreo ambulatorio, aquí pues depende del promedio de las tomas. En estos pacientes generalmente se le toman la presión en intervalos de 15 a 30 minutos. Y obviamente debe de haber al menos 20 tomas válidas durante el día 7 por la noche para que podamos decir que el estudio fue válido. Y en base a estas cifras que manejemos, ya dijimos, si en 24 horas todas las tomas promedian más de 130/80, si durante el día más de 135/85 o por la noche más de 120/70, hablaremos de que el paciente tiene hipertensión arterial. Muy bien, en cuanto a los dos fenómenos que hablábamos, la hipertensión de bata blanca es definida como una presión sanguínea elevada en el consultorio. Sin embargo, en casa o de manera ambulatoria, el paciente se mantiene con cifras de presión normal, ¿no? Es una prevalencia nada despreciable, 10 a 30%, entonces sí es importante por eso el monitoreo en casa. Les digo siempre decirle al paciente si tiene algún centro de salud cercano o alguien que le pueda tomar la presión, que acuda una o dos veces por semana, que lo apunte en una libreta y que a la siguiente visita nos la traiga. Y creo que sería un buen recurso para nosotros poder confirmar de manera más sencilla el diagnóstico. En cuanto a la hipertensión enmascarada, es todo lo contrario a la hipertensión a bata blanca. La hipertensión enmascarada son pacientes que llegan a consulta con cifras de menos de 140/90,
y en casa o de manera ambulatoria es cuando se mantienen altas. Su prevalencia, a pesar de que es menor que la de bata blanca, sigue siendo significativa, 10 a 15%, y sobre todo se nos recomienda hacer escrutinio en pacientes tratados, no tratados, perdón, con sistólicas entre 120 y 129 o diastólicas 75 79. Esto es lo que les hablaba también del nocturnal diping y el por qué ese parámetro en el monitoreo ambulatorio disminuye a 120-70. Es debido a este fenómeno fisiológico en el cual la TA decrementa al menos 10% respecto al día, al dormir. La pérdida de este fenómeno se asocia a peores desenlaces cardiovasculares. Es decir, si nuestro paciente generalmente maneja cifras de 120-80 durante el día, si disminuye 10%, entonces quiere decir que va a estar manejando alrededor de 108 de sistólica. Por eso se manda ese parámetro de 120-70 en esas condiciones. En cuanto al morning surges, el morning surges es esa elevación de la TA sistólica de más de 155 milímetros de mercurio por arriba del nivel más bajo al dormir. Ocurre 2 horas posterior a despertar. Y eso pues es importante también porque va a existir esa elevación y el por qué también el parámetro cambia en cuanto al monitoreo ambulatorio que ya dijimos. Muy bien, ahora, ya que tenemos el diagnóstico como tal de hipertensión arterial, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer una buena exploración física y un adecuado test diagnóstico. ¿Por qué? Porque no solamente es un paciente con hipertensión, estos pacientes hay que estudiarlos. No es una enfermedad cualquiera y tiene bastante peso en cuanto al riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo importante en la exploración física? En estos pacientes, acuérdense, primero es la apariencia, es decir, la inspección. Sabemos que estos pacientes generalmente pueden ser pacientes obesos o con sobrepeso. Hay que buscar cambios en la piel que nos pudieran hablar de causas de hipertensión secundaria, como las estrías violáceas o los fibromas en mucosas, que nos pudieran decir que el paciente está cursando con una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Hacerles fundoscopía, un procedimiento sencillo, que generalmente se habla que sí lo tiene que hacer un oftalmólogo, sin embargo, podemos nosotros realizarlo sin ningún problema para detectar cambios a nivel de la retina. Acuérdense que estos cambios se dividen en grados, ahí los tienen en su pantalla. La examinación del cuello también es vital, ver si el paciente no tiene soplos a nivel carotidio. Recordemos que si se encuentra un soplo, aumenta la probabilidad de un 70 a un 90% de que el paciente esté cursando con una placa de ateroma en esa zona. Ver si no tiene bocio también, que nos pudiera hablar de algún proceso patológico de tiroides que pudiera justificar su hipertensión. Y ver también que la circunferencia del cuello no sea mayor de 40 centímetros. Recordemos que esto puede estar asociado a los pacientes que cursan con SAUS, ¿no? Y que también es una causa de hipertensión arterial. La examinación cardiopulmonar, ver si el paciente, acuérdense, no tiene crépitos, no tiene un S3 o galope, como también se le menciona. Ver si no tiene algún murmullo interescapular que nos pudiera hablar de una coartación de la aorta. En la examinación abdominal, ver si el riñón es palpable o no para detectar quistes, o si no tiene un soplo también en epigastrio que nos pudiera indicar una enfermedad arterial renal. En cuanto a la examinación neurológica, pues ver si no ha tenido datos previos de un EBC y obviamente también los pulsos, ¿no? Recordemos que si existe una disminución del pulso respecto a las extremidades superiores en las inferiores, pues nos pudiera hablar también de alguna coartación de la aorta. En cuanto a los test diagnósticos, lo básico que debemos de pedir, electrolitos séricos. Recordemos que pacientes que tienen hipertensión secundaria pueden tener alteraciones tanto en el sodio como en el potasio. Química sanguínea, ¿por qué? Porque de ahí podemos obtener urea y creatinina y nos pudieran hablar o no de un daño ya a órgano mediado por la hipertensión, como pudiera ser una enfermedad renal crónica. Perfil de lípidos es básico para nosotros poder obtener el riesgo cardiovascular y ver si vamos a tratar a ese paciente o no. Glucosa en ayuno también y hemoglobina glucosilada para ver si el paciente no tiene diabetes. Recordemos que la diabetes tiene una incidencia importante también en hipertensión, en el contexto de hipertensión. En cuanto a los siguientes estudios, podemos también pedirles un examen general de orina,
¿Para qué? Para obtener la relación albuminuria-creatinura y ver si ese paciente no está cursando ya con una enfermedad renal crónica o ver si no está con proteinuria. Y obviamente un electrocardiograma también es vital. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma podemos ver si este paciente tiene ya datos de cambios a nivel del miocardio, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Am, Recordemos también hacer una buena historia clínica, ver qué factores de riesgo tiene este paciente, es decir, si no tiene antecedentes personales, antecedentes familiares, perdón, de infartos, de BCs, ver si este paciente no tiene algunos otros factores de riesgo que le puedan condicionar a la hipertensión. ah, Ver si este paciente ya presenta algunos signos o síntomas también de la enfermedad por hipertensión. Este, Creo que todo esto se engloba en una buena historia clínica, en el interrogatorio, para tener una información más concisa y de ahí basar nuestro tratamiento. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular pueden tener nuestro paciente? Es decir, ¿qué tan frecuente es que se encuentre hipertensión más otra enfermedad? Diabetes, se habla de que un 15 a un 20% de los pacientes que tienen hipertensión cursan con diabetes, trastornos en los lípidos y los triglicéridos hasta un 30%, es por eso importante pedirles el perfil de lípidos. En cuanto a obesidad y sobrepeso, hasta un 40% de los pacientes con hipertensión cursan con esto. Hiperuricemia hasta un 25%, síndrome metabólico 40%. Pacientes generalmente que tienen una vida sedentaria, que fuman, que consumen alcohol de manera importante. Acuérdense que hablamos de que en hombres lo ideal es no más de dos bebidas estándar al día y en mujeres no más de 1,5. Se habla de que una bebida estándar son 10 gramos de alcohol. Esto generalmente se encuentra en una cerveza, entonces hablando digamos, en parámetros de cerveza serían dos para el hombre y 1,5 para la mujer, no más de esto, pues. Una vez que tenemos estos factores de riesgo cardiovascular, pues hay que clasificar qué tanto riesgo tiene nuestro paciente. Y aquí en esta tabla del lado derecho podemos ver, de acuerdo al número de factores de riesgo, qué tan complicable o potencialmente complicable puede estar nuestro paciente para tener ya un daño a órgano mediado por hipertensión. Si se fijan, tienen dos parámetros, que es el nivel de hipertensión y el número de factores de riesgo, ¿no? Y en base a esto ustedes ya lo pueden clasificar. Otros factores de riesgo, la edad, más de 65 años, el sexo masculino, eh, un- una, obviamente que el paciente curse con diabetes, que tenga LDLs altas o triglicéridos altos, que sea un paciente que fuma. Obviamente también los factores socioeconómicos influyen, ya dijimos por qué. Y de acuerdo a los estudios que pedimos, pues complementar todo esto, ¿no? Muy bien, pasemos al tratamiento. En cuanto al tratamiento, sabemos que lo primero, al igual que en el tema de diabetes, que igual veremos en otra ocasión, lo primero que hay que aplicar son modificaciones en el estilo de vida. Y esto tiene un gran impacto. Por ejemplo, en esta misma revisión de Annals of Internal Medicine del año previo, nos hablan cuánto puede influir cada modificación en el estilo de vida en las cifras de tensión arterial. Ejemplo, nos hablan de que una restricción de sodio de 2.400 miligramos al día o que vendría siendo 100.000 equivalentes día puede decrementar el nivel de la presión sistólica a 2 a 8 milímetros de mercurio. En cuanto a la pérdida de peso, sabemos que puede disminuir 5 a 20 milímetros de mercurio por cada pérdida de 10 kilogramos de peso. Es bastante. Es decir, por eso deben de ser nuestros objetivos. Porque si nos llega un paciente que ya vimos que tiene una incidencia importante, 40% en pacientes con hipertensión, con sobrepeso, con obesidad, pedirle que baje de peso. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un impacto directo a las cifras de arteriales sistólicas. En cuanto a el ejercicio, se habla de que el ejercicio al menos 30 minutos, acuérdense, 5 días por lo menos a la semana, puede disminuir 4 a 9 milímetros de mercurio. Una dieta DASH nos puede disminuir 4 a 14 milímetros de mercurio. En cuanto al consumo de alcohol, acuérdense no más de los parámetros que ya dijimos, 2 a 4 milímetros de mercurio. Y este es el algoritmo que pone esta nueva guía en 2020. En esta guía, si se fijan, el primer rubro que vemos ahí es las modificaciones al estilo de vida, ¿no?
Si ya nuestro paciente dos, tres visitas sigue con cifras de tensión arterial, lo clasificamos grado uno. Recordemos que podemos iniciarle de inmediatamente el tratamiento farmacológico si es que cursa con un factor de riesgo o es un paciente con alto riesgo, ¿no? Eh, en ese caso, si le vamos a iniciar algún fármaco y no tenemos problema en cuanto a la disponibilidad del fármaco, podemos darle a este paciente píldoras generalmente combinadas. Generalmente se nos habla de que lo ideal es dar una píldora en la que estén dos tratamientos farmacológicos. Esto lo vamos a hablar más a profundidad en las siguientes diapositivas. Si existe limitación económica, generalmente en nuestra población, que es, bueno, la cuestión de la economía es algo importante y el paciente de primera instancia no tiene ese dinero para poder comprar el tratamiento, hay que hacerles énfasis en los cambios en el estilo de vida y podemos darles un tiempo de 3 a 6 meses, ver si pueden controlarse. Si ya de plano no, podemos iniciar el tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que se encuentran entre 50 y 80 años de edad. Eh, en cuanto a la hipertensión grado 2, ahí sí no tenemos opción, es inmediatamente darle el tratamiento farmacológico a nuestro paciente. Muy bien. Aquí tenemos las opciones del tratamiento farmacológico y aquí el por qué la píldora con dos tratamientos o combinado. Si se fijan en el primer paso, tenemos dosis bajas en combinación y ponen ahí la letra A más C. A nos habla de un inhibidor, un IECA o un ARA, podemos utilizar también. Y la C es de un calcio antagonista dihidropiridínico. ¿Por qué esta combinación? Porque esta combinación en la revisión del 2019 de Annals of Internal Medicine nos hacen énfasis en que tuvo superioridad frente a otro tipo de combinaciones de fármacos en evitar eventos cardiovasculares. Entonces, por eso es que se utiliza de primera instancia idealmente un calcio antagonista y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA, ¿no? Cualquiera de estos puede ser. En dado caso de que nuestro paciente pase el tiempo, no se controle, en la siguiente cita lo vemos y sigue con cifras de presión arterial elevadas, podemos darle la dosis combinada a dosis plenas, ¿sale? Dosis completas. Eh, en dado caso de que no, en el paso 3 ya es cuando agregamos una triple combinación. Y aquí se nos sugiere igual los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 o un calcio antagonista más un diurético tipo tiacida, ¿no? Eso es lo que se nos recomienda en esta guía. En dado caso de que plano no, ¿sale? Aquí ya estaríamos hablando de hipertensión resistente, lo cual ahondaremos un poquito más en las siguientes diapositivas. Pero aquí ya estamos hablando de hipertensión resistente. ¿Qué se nos sugiere cuando estamos tratando a un paciente con hipertensión resistente? Son estos tres fármacos que ya hablamos y le agregamos espironolactona, ¿sale? En cuanto a las indicaciones o algo que debemos de tener cuidado con la espironolactona son en pacientes que tengan un potasio más de 4.5 o que la tasa de filtrado esté menos de 45. Estos pacientes hay que monitorizarlos de manera estrecha, sobre todo con los electrolitos, ¿sale? Podemos empezar con dosis de 12.5 a 50 miligramos de espironolactona, pero este es digamos, el paso a paso o la escalerita que debemos de seguir en cuanto al manejo de presión de nuestros pacientes. Aquí tienen en este esquema también cada uno de los fármacos, las dosis que tiene cada uno en miligramos, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. No me voy a meter muy a fondo en esto, pero esta tablita la pueden encontrar igual en esa revisión de Annals of Internal Medicine del año pasado, donde les desglosa cada uno de los medicamentos que podemos utilizar. ¿Sale? Ahí tenemos a los IECA, a los ARA, a los calcio antagonistas, que recordemos que es la combinación que nos hace énfasis la guía de utilizar en primera instancia. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros objetivos en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes? Recordemos que si nos manejamos por metas, es más fácil llegar a nuestro objetivo. ¿Sale? El objetivo en la reducción es disminuir al menos 20 de sistólica y 10 de diastólica en nuestros pacientes. Idealmente tenerlos en un rango menos de 140 a 90. ¿En qué temporalidad lograrlo?
idealmente se dan 3 meses. En 3 meses nosotros debemos de tener estos parámetros. Si nuestro paciente tiene menos de 65 años, igual se nos sugiere que lo podemos llevar a menos de 130/80, pero no más de 100, no menos, perdón, pero más de 120/70, ¿sale? ¿Por qué? Porque menos de estas cifras de tensión arterial, menos de 120/70, se ha visto que existen mayor número de complicaciones en los pacientes. Si nuestro paciente tiene más de 65 años de edad, con que lo tengamos menos de 140/90, está excelente, ¿sale? Obviamente hay que tener consideraciones con los medicamentos. Eh, recordar que hay que tratar de evitar la polifarmacia, por eso es que les demos pastillas combinadas, ¿sale? Obviamente también preguntar a los pacientes si lo pueden costear o no, que aquí, les digo, al menos en México, nuestra población, pues es un criterio importante y de peso para los pacientes, porque no todos lo pueden comprar, ¿no? Entonces siempre tener estas consideraciones en mente. Dependiendo de qué comorbilidades tengan nuestros pacientes, se sugieren ciertos antihipertensivos. Eh, Obviamente la espina dorsal es lo que ya vimos, ¿no? Es como la columna vertebral, de donde no nos debemos de salir. Sin embargo, hay ciertas excepciones en que se sugiere, mira, ¿sabes qué? Si tu paciente tiene este comórbido, le puede ir mejor con esto, ¿sabes? Y aquí las tenemos en pantalla. ¿Sale? De acuerdo a las comorbilidades y también viendo qué metas tenemos que llevar a cada uno de estos pacientes. Ejemplo, un paciente con enfermedad coronaria, idealmente hay que tenerlos menos de 130/80, en pacientes geriátricos menos de 140/80 y hay que darle su IECA y siempre acuérdense un beta bloqueador y respectivamente de cómo está el ATA y esto por el impacto que tienen en mortalidad. Le podemos agregar o no un calcio antagonista. En el aspecto del EBC, podemos en estos pacientes tratarlos menos de 130/80, geriátricos menos de 140/80, darles igual un IECA, un ARA2, un calcio antagonista, incluso un diurético. En falla cardíaca, recordemos que siempre se recomienda menos de 130/80, pero más de 120/70, como ya dijimos. ¿Por qué? Porque en estos pacientes con falla cardíaca, si disminuimos menos de 120/70, hay muchos estudios que nos hablan de que hay mayor riesgo de complicaciones, mayor tasa de reingresos a hospitales. Entonces, siempre mantenerlos arriba de 120/70, menos de 130/80, en ese rango. Eh, Les podemos dar un IECA, un ARA2, un beta bloqueador, antagonista del receptor de mineralocorticoides. Recordemos que en falla cardíaca tenemos dos espectros de la enfermedad, con FEBI preservada y la FEBI no preservada, ¿no? O reducida. Entonces depende mucho del manejo que le vamos a dar a este paciente. Los diuréticos, recordemos que en el contexto de falla cardíaca son más para la mejoría sintomatológica, no como tal el impacto en la TA. Y los calcios antagonistas solo de preferencia en caso de que exista un pobre control de la enfermedad. En cuanto a enfermedad renal crónica, se habla de que debemos mantener a estos pacientes menos de 130/80, aunque hay discordancia ahí con la nueva guía CADIGO que va a salir en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en la guía CADIGO te menciona que menos de 120/80. Sin embargo, habrá que ver cuáles son los criterios de la guía CADIGO para mantenerlos en ese rango tan bajo, ¿no? Pero al menos con la AJA, con la guía esta que está ahorita en 2020, que acaba de salir en junio, nos dicen que menos de 130/80. Igual, tratarlos con IECA, un ARA2, un calcio antagonista y diuréticos si la tasa de filtrado glomerular está a menos de 30 milímetros, ¿no? Mililitros, perdón. En cuanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, menos de 130/80 es la meta que los debemos llevar, menos de 140/80 en geriátricos. Podemos utilizar un ARA y un calcio antagonista y o algún diurético. Y en diabetes, menos de 130/80, menos de 140/80 en geriátricos. De preferencia siempre utilizar un IECA, un ARA2 y un calcio antagonista o un diurético tipo tiacida. Muy bien. Recordemos que va muy de la mano el manejo también de lípidos, ¿sabes? No solamente es manejar la hipertensión. Acordémonos que en muchas ocasiones pacientes que llegan con hipertensión, pues ya tienen dislipidemia, ¿no? Como lo vimos en la incidencia que tienen estas otras comorbilidades en hipertensión. Se habla de que, por ejemplo, en enfermedad coronaria, debemos de mantener las LDL en menos de 55, ¿sale? Miligramos sobre decilitro.
en diabetes menos de 70. Entonces, este tipo de pacientes siempre hay que tenerlos monitorizados con el nivel de colesterol y nivel de triglicéridos. Siempre hay que pedirles su perfil lipídico y pues obviamente iniciarles el tratamiento con estatinas. Obviamente también monitorizar el aspecto de la diabetes. También ya vimos que tiene una gran incidencia de pacientes con hipertensión. Recordemos que el objetivo en la glucosa en ayuno es mantenerla por debajo de 126 y la hemoglobina glucosilada por debajo de 7%. El nivel de ácido úrico idealmente debe estar por debajo de 6.5 y en pacientes que tienen gota recordemos que debe ser menos de 6. En algunos pacientes recordemos que ameritan también tratamiento antiplaquetario. Ejemplo, enfermedad coronaria, recordemos que deben de dejarles de base su aspirina. Y en cuanto a un EBC isquémico también, ¿no? En algunas ocasiones con una indicación fuerte en pacientes que tengan también un EBC hemorrágico, con ciertas excepciones. Y pues nada más. En cuanto a la hipertensión resistente, hablando un poco de esto, recordemos que se habla de hipertensión resistente cuando tenemos unas cifras de tensión arterial por arriba de 140-90 en pacientes tratados con 3 o más antihipertensivos a dosis óptima o máxima tolerada. No es el fármaco a dosis tope, ¿sale? O sea, podemos llevar la dosis tope, pero acuérdense, si nuestro paciente no lo tolera ya por efectos secundarios, pues hasta ahí, ¿sale? Y no quiere decir que no tengamos una hipertensión resistente. Dentro de estos tres debe incluir un diurético y después, y debemos de excluir que tenga nuestro paciente pseudo resistencia. ¿A qué nos referimos con pseudo resistencia? Pues obviamente que nuestro paciente tenga mal apego, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, no esté tomando los antihipertensivos, que llegue al consultorio y tenga fenómeno de bata blanca, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces siempre hay que descartar que haya pseudo resistencia y una vez que descartamos esto, entonces ya podemos hablar de hipertensión resistente si cumple con los parámetros antes mencionados. Se habla de que afecta al 10% de los individuos hipertensos, se incrementa el riesgo de enfermedad coronaria, falla cardíaca y EBC y enfermedad renal. Es por eso que es importante tenerlo siempre en mente y darles el manejo óptimo. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Bueno, ahorita hablaremos un poquito de eso más adelante. Simplemente hay que tomar en cuenta esto de la hipertensión secundaria y es que muchas veces pacientes que tienen hipertensión resistente están cursando con un proceso de una hipertensión secundaria, ¿no? Y es algo que debemos de descartar. 5 a 10% de los pacientes hipertensos cursan con una hipertensión secundaria. ¿Cuáles son algunas de las causas? Una enfermedad del parénquima renal, un aldosteronismo primario, una estenosis de la arteria renal, feocromocitoma, Cushing, coartación de la aorta, apnea obstructiva del sueño, enfermedad tiroidea, son algunas de las causas. Aquí tenemos qué datos a la historia clínica y la examinación física nos pueden guiar en cuanto a una hipertensión secundaria y qué estudios les podemos pedir para descartarlos o diagnosticarlos, ¿no? No me voy a meter mucho a fondo en esto, pero simplemente también tomarlo en cuenta. Muy bien, hablando también de otro rubro importante, esta guía nos hace mención de la emergencia hipertensiva. Recordemos que la emergencia hipertensiva se asocia, bueno, es la asociación de una TA elevada con daño orgánico mediado por hipertensión, ¿sale? Es decir, son cifras de presión arterial en las cuales ya existe un impacto a un órgano. Ah, Se habla en esta guía de que no existe un rango como tal para diagnosticar emergencia hipertensiva. Si se fijan, los parámetros varían. Ejemplo, en EBC isquémico tenemos un rango de más de 220, más de 120. En EBC isquémico, con indicación de trombólisis, más de 185, más de 110. En EBC hemorrágico, más de 180. Entonces, estos parámetros varían, ¿sale? Idealmente, más de 180, 110 y si tiene daño a órgano mediado por hipertensión, hablaremos de una emergencia hipertensiva. Hay tres condiciones clínicas específicas de emergencia hipertensiva, las cuales son microangiopatía trombótica hipertensiva, en la cual son estas cifras de tensión arterial elevadas asociado a hemólisis y trombocitopenia. Otra es la hipertensión maligna, en la cual se nos habla de cifras de más de 200, 120 asociada a retinopatía bilateral avanzada, pacientes que les hacemos la fundoscopía y tienen papiledema, tienen hemorragia, y encefalopatía hipertensiva también, que son TEAs también severamente elevadas asociadas a letargia, convulsión y ceguera cortical, ¿no?
Aquí en esta tabla podemos ver cómo manejar cada una de ellas. Recordemos que idealmente debe haber una reducción al menos en la primera hora de un 20-25%. Sin embargo, esto es como una indicación general, ¿no? Pero dependiendo de con qué patología llega el paciente, es como van a variar estas indicaciones. Ejemplo, en EV6 químicos lo tenemos que en una hora debe de reducirse al menos el 15%. Encefalopatía hipertensiva de inmediato debe ser esa reducción de 20 a 25%. Hipertensión maligna, entre 20 y 25%, pero esto debe de ser en un rango más amplio de horas, nos dan ese rango más amplio. En evento coronario agudo, menos de 140 de sistólica de manera inmediata. Entonces, no confiarnos en esta indicación general, sino simplemente ver el contexto con el que llega el paciente y hacer la mejor indicación, ¿no? En cuanto al tratamiento, un consejo es, si se fijan, en cada una de ellas la indicación es labetalol, nicardipino, labetalol, nicardipino, en la mayoría. Uno de los consejos para que recuerden es, si involucra corazón o involucra aorta, el manejo cambia a nitroglicerina, ¿sale? Y todo lo demás va a ser labetalol o nicardipino. Ejemplo, si se fijan en todas las demás, dice labetalol, nicardipino, y nos pasamos a evento coronario agudo y ya tenemos nitroglicerina. Edema pulmonar cardiogénico agudo, nitroglicerina. Enfermedad aórtica aguda, nitroglicerina, ¿sale? Entonces, nitroglicerina se involucra corazón o aorta, y para todo lo demás, labetalol o nicardipino, ¿sabes? Aquí tenemos las dosis igual de los fármacos, cada una de ellas, y las indicaciones o contraindicaciones que tienen cada una, ¿no? Igual no me voy a meter mucho a fondo. Esto es una revisión de hipertensión severa, la cual fue realizada el año previo, en 2019, en el New England, en el cual pues también se nos dan las indicaciones, ¿no? Ahí tenemos al nitroprusiato, la nitroglicerina, el abetalol y cómo indicarlos cada uno de ellos. El algoritmo que pone el New England acerca de la emergencia hipertensiva. Tenemos, eh, por ejemplo, si nuestro paciente llega con una TA de 180, 110, 120, que es como tal conforme se hace el diagnóstico de una crisis hipertensiva, y ya de ahí se derivan emergencia o urgencia. Obviamente tenemos que descartar que exista daño a órgano mediado por hipertensión. Ya hablamos, si tiene daño a órgano mediado por hipertensión se clasifica como emergencia y el tratamiento es inmediato, IV, ¿sale? Siempre fármacos IV. Si no, hay que confirmar que persiste elevada en nuestro paciente 20 a 30 minutos posteriores a mantener una habitación silenciada en la que no tenga datos algún efecto de estrés. Y obviamente si esto sigue, pues obviamente hay que tratarlo, le podemos dar sus medicamentos vía oral. Recordemos que muchas veces los que llegan con una urgencia son por omisión de sus tratamientos antihipertensivos. Y muy bien, esa sería la revisión en cuanto a hipertensión. Espero que les haya gustado. Es la revisión de la guía 2020, como ya dijimos, de la AJA. Y pues hay algunos cambios, ligeros cambios, solamente de nuevo la clasificación, que creo que es lo más importante. Lo demás ya lo teníamos en las guías previas.